El Eternauta, esa novela gráfica impresionante de ciencia ficción que sucede en Buenos Aires, será convertida en serie o película en Netflix. Estamos con el sobrino del autor, Héctor Oesterhel, Jorge Oesterhel. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitar. Bueno, ese guión y los dibujos de Francisco Solano López, tan memorables. ¿Cómo ve la familia Oesterhel esta idea de que el Eternauta sea adaptado para la plataforma Netflix? Bueno, sin duda es una oportunidad muy linda para que continúe este relato que ya ha reunido a varias generaciones. Esto empezó en 1957. Claro. La primera versión sale ahí, ¿no? Y entonces la primera versión es de 1957. Desde entonces ha habido distintas versiones y muchas generaciones de argentinos lo han disfrutado, lo han aprovechado, y además el mismo relato ha ido adquiriendo distintas significaciones a medida que pasó el tiempo. Claro, ahí le planteo una pregunta. ¿Cuál es la lectura que usted prefiere? ¿La lectura más de corte de ciencia ficción o la lectura política? Después del corte me lo contesta. Nos vamos a una pausa en la repregunta Noticias a Fondo. Después volvemos con el Eternauta, que se convirtió durante los años de la Cámpora en el Nestornauta, pero están quienes aman su lectura más de ciencia ficción. Después de la pausa. El Eternauta, del Nestornauta a Netflix, ciencia ficción o literatura política. Bueno, allá veíamos a los Manos, a Juan Salvo, a esa nevada radioactiva con la que se inauguran las peripecias de los personajes de esta novela de Héctor Oesterhel y los dibujos de Francisco Solano López. Estamos con Jorge Oesterhel, sobrino de Héctor Oesterhel. Jorge, lectura política o ciencia ficción, ¿no? Se han hecho varias interpretaciones del Eternauta. Sí, eso es medio inevitable. Vos sabés que muchas veces las obras de arte son utilizadas políticamente por distintas corrientes. Sí, sí. En el caso del Eternauta, cuando nació, la lectura que se hizo después no era imposible porque no había ninguna realidad que sustentara eso. La lectura posterior es una resistencia al imperialismo invasor. La idea de la invasión extraterrestre se transforma en la invasión de las multinacionales, de los poderes financieros, etcétera. Todo eso, unido al hecho de que Héctor y sus 4 hijas desaparecieron durante la dictadura y que fueron víctimas de la represión, reunió todo un combo que le dio un significado político muy concreto a aquella historia y una interpretación. Él también fue, de alguna manera, reescribiendo en las distintas versiones que hubo y politizando más el Eternauta, ¿no? Exacto. Como un héroe colectivo resistiendo a este avance del capitalismo. Los primeros relatos son ciencia ficción pura. Después, a medida que va pasando la vida y que se va politizando todo, él también va cambiando relativamente el eje del argumento. Y eso después, durante el gobierno kirchnerista, básicamente, que se utiliza toda esa simbología, adquiere una dimensión ya muy política, muy concreta y muy utilizada. Claro. Hay un libro muy interesante, Los Oesterhel, de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami. Voy a leer un párrafo. Mi nombre es Elsa Sánchez de Oesterhel y soy la mujer de Héctor Germán Oesterhel, famoso en el mundo por haber escrito la historieta El Eternauta. En la época trágica de este país desaparecieron a mis 4 hijas, mi marido, mis 2 yernos, otro yerno que no conocí y 2 nietitos que estaban en la panza. 10 personas desaparecidas en mi familia, pero prefiero recordar los años en los que fui feliz.
muy impresionante estas palabras del libro, bueno, así se identifica Elsa en la primera persona, en el libro biográfico Los Oesterheld de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami. Jorge, ¿lo conociste personalmente? ¿Llegaste a conocerlo a Héctor? Sí, mucho. De muy chico íbamos siempre a la casa de ellos y he compartido muchísimo con mis primas, las que desaparecieron después. Cuando Héctor desaparece, yo ya era sacerdote. Para 1977 y 78, claro, yo ¿no? me ordené en el 76 de cura, pero después al poquito tiempo me fui a España. Pero bueno, viví todo eso toda la vida, ¿no? A mí me es medio difícil ponerlo a Héctor y a las chicas en el lugar político y en el lugar público. Para mí son mis primas y es mi tío. Ellos tenían una militancia política, ¿no? Ellos tenían una militancia política muy clara, fueron montoneros. Claro. Bueno, la más chiquita tenía 15 años, no fue nada, pobrecita, ella desapareció porque desapareció. Pero independientemente de eso, lo que ocurrió, tal como lo cuenta Elsa, fue una tragedia terrible y Elsa se convirtió también ella en un símbolo, aunque ella no perteneció directamente a las Madres de la Plaza de Mayo ni tuvo una participación política activa, se convirtió también en un símbolo de toda esa época, ¿no? Jorge, ¿Netflix se ha contactado con la familia? ¿Estás en contacto o alguna rama de la familia está en contacto por el tema de la versión que se va a hacer de... Ellos deben tener contacto con los herederos de Héctor, que son los nietos de Elsa y Héctor. Yo nosotros somos sobrinos y no somos herederos y no estamos en ese tema. Claro. Ahora, tu lectura es, yo la leí cuando era chica, se lo regalé a mi hijo cuando, no sé, tenía menos de 10 años. Es fascinante el detalle de los dibujos, además sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, verla tomada por extraterrestres, los manos, los gurbos, los sellos que nunca aparecen, es muy apasionante. Verías que... ¿Te gustaría ver más una lectura de ciencia, una reinterpretación al estilo ciencia ficción o una lectura más política? Creo que creo que tiene que ser de ciencia ficción. Si se quiere que tenga fuerza política, hay que hacerla de ciencia ficción. Muy interesante, claro. Más lateral, claro, porque si no va a perder la belleza que tiene y la simbología que tiene. Si se convierte en un panfleto político no va a tener ninguna fuerza. Pero si conserva toda la riqueza que Héctor le dio en su primer momento, eso me parece que va a tener más fuerza y más mensaje y más contenido. Muy interesante. Muchísimas gracias, Jorge Oesterheld, por estas precisiones.